Muy buenos días, y mi nombre es Carlos Fiorillo, yo soy representante de Fitch Rating en Colombia, y a continuación pues voy a conversar con ustedes acerca de lo que es un proceso de calificación de riesgo y en particular pues cuál es el contenido del proceso de calificación de riesgo para una empresa financiera y luego pues para una empresa pues esté dentro del sector no financiero. En primera instancia pues quizás conversar con ustedes acerca de lo que es la historia de las calificaciones de riesgo. Las calificaciones de riesgo se inician a principios del siglo XX, en donde pues entran a este mercado pues los participantes más relevantes. Las calificaciones se hacen quizás con mayor importancia luego de la Segunda Guerra Mundial y con la Gran Depresión, cuando se inician pues el mercado de capitales y en donde empiezan a haber necesidades de información por parte de terceros sobre los distintos instrumentos que se negocian en el mercado. Las calificaciones van evolucionando. En el año 70 reciben la aprobación del Security Exchange Commission como entidades aprobadas para actuar en el rol de calificadores de riesgo, y posteriormente las evoluciones se van dando en lo que son las calificaciones de riesgo en términos de coberturas de diferentes instrumentos, en la asignación de perspectivas, en la asignación de diferentes señales que de alguna manera van completando lo que es el proceso de calificación de riesgo. El mercado de calificaciones de riesgo ha venido evolucionando a través del tiempo. Antes del año 1997 había un número relevante de participantes del mercado que se han venido consolidando, y es cuando en el año 2012 quedan básicamente como participantes globales tres grandes calificadoras, como entre ellas pues Fitch y también pues otros participantes como son Moody's y Standard & Poor's. La historia de Fitch en particular se inicia en el año 1913 y básicamente el servicio previsto estaba vinculado a proveer información al mercado de capitales sobre las diferentes empresas que cotizaban en bolsa. Luego, en forma posterior, en el año 1924, se lleva a la calificación estándar o el uso estándar de la categoría de riesgo desde la AAA hasta lo que es la D, y es la que hoy en día se utiliza para el proceso de calificación. Y hoy en día pues Fitch es dentro de las primeras tres calificadoras a nivel global. La presencia de Fitch a nivel global abarca más de 50 oficinas alrededor del mundo, y Fitch se ha preocupado por el desarrollo no solo de los mercados de capitales globales, sino también de los mercados de capitales locales, y es la razón por la cual Fitch desde principios del año 90 pues tiene presencia en el mercado de Colombia. La historia de las calificaciones en Colombia se inicia en el año 1992, cuando se empiezan a dar las primeras regulaciones sobre este mercado. En fecha posterior pues se inicia como entidad protagónica de este mercado de calificaciones la empresa Veracitas, la que hoy en día es Fitch Rating Colombia, y posteriormente pues entran en consideración pues también otros mercados. En la evolución de la regulación pues comienzan a entrar los diferentes resoluciones y esquemas reglamentarios para lo que son títulos de participación, emisiones de proyectos, hasta lo que hoy en día pues, es todo el marco regulatorio del mercado de capitales. Las calificaciones pues en alguna manera pretenden dar una opinión independiente sobre la capacidad de pago que tienen las empresas. No se trata pues de una recomendación de compra ni siquiera pues de una recomendación particular sobre la tenencia de un determinado título. La calificación es primeramente utilizada por los inversionistas para la toma de decisiones, pero obviamente es utilizada por los emisores para la fijación de precios de los instrumentos que emiten en el mercado. En algunos casos pues también podríamos afirmar que la calificación de riesgo es de gran utilidad para los accionistas de las empresas, porque de alguna manera refleja una posición independiente sobre la calidad crediticia o la posición de riesgo de la institución. Sirve también para los reguladores como elemento de poder completar las diferentes entidades que velan por el buen funcionamiento del mercado, y finalmente sirve para el mercado como una fuente clara de información. El proceso de calificación se inicia de alguna manera con una interacción con el emisor, en donde a través de esa interacción
se hace una serie de solicitudes sobre el proceso de calificación, sobre la empresa que se va a calificar, sobre el instrumento que se está calificando. El proceso no solamente termina en la presentación de información de tipo financiera, puesto que el proceso de calificación engloba elementos cualitativos y cuantitativos relevantes para la toma de decisiones. Una vez que la calificadora, o en este caso Fitch, tiene pues toda esa información para tomar la decisión de calificación, esa información es presentada a lo que llamamos nosotros un comité de calificación. En ese comité de calificación, de alguna manera se garantiza de que las decisiones de calificación se están llevando a cabo de acuerdo a las metodologías que Fitch tiene y que de alguna manera se logra la independencia y la claridad en esa toma de decisiones. Una vez tomada la decisión, la calificadora presenta esa información al emisor y posteriormente se surten una serie de pasos con el regulador para hacer esta calificación de conocimiento público y de alguna manera poder ser utilizada en la emisión de una determinada emisión de deuda. Desde el punto de vista del tipo de calificaciones, existen diferentes tipos de calificaciones. Yo diría que básicamente estas calificaciones están enfocadas por una parte de acuerdo al tipo de mercado y por ello tenemos calificaciones nacionales que lo que pretenden dar es una medida relativa del riesgo de la empresa o de la emisión frente a otros emisores o empresas dentro de un mismo mercado, mientras que las calificaciones globales de alguna manera pretenden hacer esa comparación no solamente dentro de una determinada jurisdicción, sino a través de los mercados globales. Y esa es la razón por la cual diferenciamos calificaciones nacionales de calificaciones internacionales. Por otro lado, las calificaciones internacionales primordialmente tienen un componente por tipo de moneda y se puede asignar una calificación de riesgo según la capacidad de pago que tenga la empresa frente a moneda extranjera o una moneda distinta a la moneda con la que operan en su determinada jurisdicción, o moneda local, que es definitivamente la capacidad de pago que tienen las empresas frente a sus compromisos adquiridos en moneda local. Por otro lado, las calificaciones también se asignan para el corto y largo plazo, dependiendo pues la opinión que se tenga de acuerdo al compromiso de pago que tengan las empresas, bien sea para compromisos menores de un año, en lo que denominamos corto plazo, o compromisos mayores de un año, que es lo que denominamos calificaciones de largo plazo. También las calificaciones se pueden catalogar en función del tipo de instrumento calificado. Así podemos tener calificaciones asignadas a un emisor, calificaciones asignadas a una emisión, calificaciones asignadas, por ejemplo, a un fondo de inversión, calificaciones asignadas, por ejemplo, a un instrumento de títulos de participación. De manera que las calificaciones pues también pueden obedecer a escalas distintas y a opiniones distintas de acuerdo al tipo de instrumento calificado o la entidad calificada. Al fin, en términos generales, las calificaciones asignadas a emisiones o a emisor tienen una escala de riesgo que, como decía anteriormente, denota la posición relativa del riesgo del instrumento o de la entidad calificada frente a otras, digamos, operaciones o instrumentos similares en el mercado. Las calificaciones de riesgo finalmente se plasman a través de una escala alfanumérica que va desde la AAA hasta la D para la escala de largo plazo y la escala F1+ hasta la D para la escala de corto plazo. La escala AAA y la F1+ respectivamente en el largo y corto plazo reflejan la menor posición de riesgo relativa frente a otros instrumentos de mercado, mientras que la categoría D, que es la escala más baja o la letra más baja dentro de la escala, reflejan la mayor probabilidad de riesgo y en este caso pues se corresponden con probabilidades de incumplimiento. Dentro de esta escala hay un número de categorías que van dependiendo, pues se van asignando dependiendo de la posición relativa que tenga bien sea el instrumento o la empresa calificada. Las escalas para otros tipos de instrumentos pueden variar. Estas escalas de las que hablé anteriormente son principalmente asignadas para instrumentos de deuda, por lo que los fondos de inversión, por ejemplo, tienen una escala distinta que tratan de alguna manera reflejar las características del fondo y no necesariamente una característica de riesgo de crédito que es con la que se refleja estas escalas. El primer tema quizás a desarrollar o entender dentro del proceso de calificación tiene que ver con el riesgo soberano. El riesgo soberano de alguna manera es el riesgo que impone el operar en un determinado país y es por eso que Fitch como empresa calificadora utiliza como parte de sus insumos la calificación de riesgo soberana. La calificación de riesgo soberana básicamente se fundamenta en los diferentes temas que tienen que ver con la macroeconomía de un país, con las leyes que se aplican, con alguna manera con su sistema de operación
y que de alguna manera determinan de alguna manera el ambiente operativo en el que operan las empresas. La escala de riesgo soberano es definitivamente relevante, sobre todo cuando estamos haciendo calificaciones internacionales, porque la escala, de alguna manera, el riesgo de soberano determina cuál es el límite al cual podría eventualmente llegar una calificación internacional sobre la base de que las calificaciones soberanas reflejan la mejor posición relativa de riesgo dentro de un determinado país. Una calificación internacional en un país como México o Colombia podría estar dentro de lo que llamamos grados de inversión. En este caso, pues estamos hablando de las categorías triples B, y las calificaciones de riesgo asignadas a esa empresa estarán alrededor de esa categoría por las razones que hablaba anteriormente, de que el riesgo soberano actúa como un magneto a las calificaciones internacionales, mientras que la escala nacional de alguna manera permite diferenciar cuál es ese riesgo dentro de otras empresas del mercado. Así, para una misma empresa podría tener una calificación internacional en el rango de las triple B, mientras que su calificación nacional podría llegar, por ejemplo, a una escala AA. En términos prácticos, la calificación de riesgo es interpretada por los inversionistas como el precio o el rendimiento que se le exige a un instrumento de acuerdo con la escala de riesgo asignada, y es por ello que ven en la lámina anexa un poco el comportamiento de los precios en función de lo que ha sido, lo que puede ser la evolución de las calificaciones de riesgo de un determinado instrumento. En términos un poco más académicos y en lo que se refleja un poco la historia de las calificaciones de riesgo asignadas por Fitch, al final las calificaciones de riesgo reflejan probabilidades de incumplimientos del instrumento en función de las categorías asignadas. Es así como, por ejemplo, para las categorías asignadas a nivel global, cuando digo a nivel global se trata pues de calificaciones internacionales, la probabilidad de incumplimiento de los llamados instrumentos grados de inversión, que son los que están compuestos en categorías de la BBB- hacia arriba, es decir, de la BBB- a la AAA, tienen asociada una probabilidad de incumplimiento alrededor del 1% versus el resto de las categorías. Esto quiere decir que en los mercados globales, 1 de cada 100 instrumentos tienen una posibilidad de terminar en algún tipo de incumplimiento siempre que estén dentro de la categoría BBB- a la AAA. Si entramos ya pues un poco a lo que se refiere al proceso de calificación dentro del sector corporativo, es decir, de aquel sector compuesto por entidades no financieras, podríamos resumir de que hay 5 aspectos relevantes que se consideran en ese proceso para determinar una calificación. El primer aspecto tiene que ver con el perfil de la empresa, y de alguna manera lo que se trata de entender un poco es cuál es la característica del producto que de alguna manera comercializa o produce la empresa, cuáles son sus ventajas competitivas, cuáles son las características de alguna manera del negocio. Por otro lado, se trata de entender el riesgo de la industria con la idea de alguna manera saber cuáles son las limitaciones o las presiones que pueda tener una determinada empresa analizada, si se trata de un mercado oligopólico, si se trata de un mercado en competencia perfecta, de alguna manera cuáles son las capacidades que tiene la empresa de reaccionar frente a la competencia. Esto de alguna manera impone algún tipo de limitación frente a las calificaciones asignadas. Un sector que imponga ciertos riesgos podría eventualmente limitar la calificación máxima a la que podría llegar una empresa. Lo contrario no significa de que un sector en el que no existan mayores riesgos relevantes garantice de que la empresa tenga necesariamente el mejor nivel de riesgo. Desde el punto de vista también relevante a mencionar, o como tercer elemento, yo diría que tiene que ver el tema del riesgo operacional. La idea es entender un poco cuál es la estructura que tiene la empresa para atender la competencia, para poder de alguna manera poder mantenerse en el tiempo a través de inversiones de capital y todos los elementos que puedan ser relevantes dentro de este proceso. En el entorno operacional se trata de entender un poquito también cuál es el momento en el que está la empresa. Es decir, la empresa puede tener un muy buen momento financiero, operativo, determinado porque se encuentra en un ciclo favorable del negocio, y a su vez puede tener también quizás un momento de mayor tensión por estar en un ciclo desfavorable. Quizás esto es mucho más evidente en empresas que de alguna manera están vinculadas a comercialización, por ejemplo, de commodities y otro tipo de productos en los que hay marcados ciclos de referencias de precios y en última instancia rentabilidad,
de manera que la calificación trata de ver a través del ciclo cuál es realmente la situación de la empresa y no necesariamente premiar o castigar el perfil financiero de la empresa porque se encuentre bien sea en el mejor nivel del ciclo o que se encuentre de alguna manera pues en algún momento difícil del ciclo del negocio. En última instancia, en términos generales, la calificación en los temas cualitativos de los cuales le he mencionado anteriormente no solo pretende evaluar la posición de la empresa en un determinado momento del tiempo, sino de alguna manera incorporar cuáles son las expectativas que se hay del negocio, cuáles son las proyecciones que se tienen y qué tan creíbles son esas proyecciones como para entender si la posición actual del negocio es realmente sostenible en el tiempo o eventualmente podría tener algunos aspectos a mejorar o quizás también pues, a ser deteriorado. Finalmente, o como punto adicional del punto de vista cualitativo, tienen que ver con el riesgo país. El riesgo país de alguna manera, aún en las calificaciones nacionales, aunque no refleja una limitación en la calificación que puede tener una determinada empresa o emisión en el mercado, impone ciertos riesgos operativos. Y el riesgo país de alguna manera en términos de lo que es la evolución de la macroeconomía define pues de alguna manera el marco de acción que puede tener una empresa frente, por ejemplo, a devaluación de la moneda, frente a temas de intervención pues, o temas regulatorios que en última instancia se definen a nivel soberano. Como punto adicional en los temas cualitativos, el análisis también enfoca el tema de administración, gerencia y gobierno corporativo. La idea de alguna manera en este proceso analítico es entender cuál es la capacidad de la gerencia para tomar decisiones que vayan en favor del negocio, cuál ha sido la experiencia pues, de la gerencia en manejarse a través de los diferentes ciclos. Finalmente, pues, temas dentro del gobierno corporativo como la composición de los miembros de la junta directiva, el nivel de independencia, el tipo de decisiones que se toman, qué tan robustas o sofisticadas son esas decisiones. Todos esos son elementos que de alguna manera afectan el resultado de la calificación. La verdad es que una muy buena, a diferencia pues, de otros tipos de análisis o de otras empresas que analizan el tema de gobierno corporativo, Fitch en particular no brinda ningún premio a las empresas que necesariamente por tener un buen gobierno corporativo eso sea una señal de garantía de que tiene una buena calificación. El gobierno corporativo de alguna manera para efectos nuestros actúa como una limitante a la calificación. El elemento más relevante en la calificación de riesgo tiene que ver con el perfil financiero y las debilidades que podría imponer, por ejemplo, débiles prácticas de gobierno corporativo, lo que podría de alguna manera es limitar esa calificación asignada. De manera de que el tema de gobierno corporativo es definitivamente un tema relevante en cuanto al riesgo, al mejor riesgo al que podría llegar una determinada empresa. Desde el punto de vista ya del quinto pilar de enfoque financiero, y quizás este en última instancia es el más relevante de todo, el elemento más importante a analizar es el flujo de caja. Para analizar el flujo de caja, lo que pretende Fitch es un poco entender cuál es la capacidad que tienen las empresas de cumplir sus compromiso a través de esfuerzo propio, de esfuerzo pues, de lo que es la generación de caja del negocio. Es por ello que esta medida es quizás la más importante en el proceso analítico. Dentro del análisis del flujo de caja pues, se analizan también otros elementos particulares, como por ejemplo son el capital de trabajo, y poder también entender cuál es el margen de maniobra que tiene las empresas frente al manejo, por ejemplo, de proveedores, al manejo pues, de lo que es la cobranza de sus clientes, al manejo pues, de todos los elementos que tienen que ver con el manejo de tesorería. En última instancia, esos elementos, en adición a la rentabilidad del negocio, son los que determinan la capacidad de las empresas frente a sus compromisos financieros. Insisto que el proceso de calificación no solamente ve estos resultados, bien sea de flujo de caja o capital de trabajo, en forma puntual, o es decir, en lo que ha sido la historia del negocio, sino también incorpora las perspectivas del negocio, los planes de negocio, las proyecciones financieras que son discutidas, como dije anteriormente, con la gerencia y que son de alguna manera analizadas a través de nuestro comité de calificación, quien en última instancia hace sensibilidades sobre esas proyecciones, con la idea de tener la mayor seguridad de que las cifras
y los números que estamos reflejando están acordes con la calificación. Las utilidades es definitivamente un elemento adicional a considerar en el proceso de calificación de riesgo. Lo que pretende de alguna manera entender con este proceso es la capacidad que tiene la empresa en fortalecer su patrimonio, y la utilidad definitivamente está en una buena medida analizada a través de lo que es el EBITDA. El EBITDA es la utilidad antes de intereses, impuestos y depreciación, y es una medida muy directa o relacionada con lo que es el flujo de caja. Por supuesto, esta medida ignora lo que son las variaciones de capital de trabajo e ignora pues otros elementos que son considerados en forma más robusta a través del capital de trabajo. Y por supuesto también puede ser un elemento de distorsión y variante dependiendo del tipo de industria y empresa. La idea es precisamente, no solamente por esas razones, enfocarse en lo que es el análisis del EBITDA, sino también incluir dentro del proceso analítico pues, lo que es el flujo de caja. Finalmente, dentro del proceso cuantitativo se analiza la estructura de capital. La estructura de capital de alguna manera refleja la vulnerabilidad que tiene la empresa frente a financiamientos externos o financiamientos fuera de la generación interna de la empresa. Y en ese proceso analítico se consideran, por un lado, cuál es la estructura de capital o de patrimonio versus deuda, cómo es la composición de la deuda, cuáles son de alguna manera los compromisos que se tienen adquiridos, no solamente a través de compromisos dentro del balance, sino también que podrían estar a través de compromisos fuera de balance, y que, como decía anteriormente, permita entender cuál es la capacidad que tienen las empresas para responder sus compromisos en unión en conjunto con las medidas anteriormente mencionadas. Como segundo elemento de discusión, vamos entonces ahora a abordar todo lo que se refiere al proceso de calificación de instituciones financieras. Al igual que las instituciones no financieras, pues el proceso analítico comienza por entender la institución que se está calificando ese entorno, y en ese entorno pues enmarcado dentro de lo que son el país, los riesgos políticos, los riesgos regulatorios que determinan de alguna manera el desempeño de la empresa. El proceso o el enfoque tiene dos aspectos también de manera similar a lo que habíamos conversado para instituciones no financieras, y engloba aspectos cualitativos y cuantitativos. Dentro de los aspectos cuantitativos se refieren a temas que tienen que ver con capital, con rentabilidad, con manejo, liquidez, etc. Dentro de los aspectos cualitativos tienen que ver con lo que es la propiedad, la administración, los resultados y el ambiente operativo en general. Dentro del proceso analítico, un elemento clave para una institución financiera es entender pues, los riesgos y el manejo de los riesgos de la institución. Y allí pues englobamos básicamente tres tipos de riesgo. El análisis de lo que es el riesgo de crédito, que es quizás el riesgo más relevante para tipos de instituciones financieras, principalmente bancos. El riesgo de mercado, que de alguna manera es también una exposición relevante para las diferentes instituciones financieras y que puede variar de mayor o menor escala para, por ejemplo, un banco frente a una comisionista de bolsa, quienes enfrentan definitivamente riesgos de mercado en forma diferente. Y finalmente, el riesgo operativo, que tiene de alguna manera que ver con todos los elementos de tipo operativo y que garantizan la continuidad y viabilidad del negocio. Estos tres tipos de riesgos son analizados de alguna manera en forma detallada para todo lo que se refiere a instituciones financieras. El modelo a aplicar desde el punto de vista financiero es el que llamamos CAMEL. De alguna manera el modelo CAMEL involucra lo que es capital, calidad de activos, gerencia, utilidades y liquidez. Y este modelo permite de alguna manera entender o enfocar los diferentes elementos sobre los cuales se hace el proceso analítico. Por el lado de capital, lo que pretendemos es de alguna manera entender cuál es la característica de este capital y en última instancia, pues entre otras cosas, cuál es la calidad del mismo. Para Fitch, por ejemplo, el proceso de análisis de la calidad de capital implica entender qué tipo de capitales es que está utilizando la empresa. El capital en última instancia es el recurso con lo que cuenta una institución financiera para pagar sus compromisos en caso de insolvencia o quiebra. Y es por ello que
es relevante entender la calidad del capital en términos de ver cuáles son los recursos con los que tienen en última instancia los acreedores frente a la institución, cosa que puede variar si se tratara de un capital, digamos, puramente social, un capital común, o si se tratara pues de acciones preferidas o una deuda subordinada. Cada uno de estos instrumentos tienen diferentes niveles de calidad y en última instancia diferentes niveles de soporte frente a los momentos de insolvencia y quiebra. Dentro de las medidas de capital, Fitch intenta de alguna manera entender no solamente el capital en forma, digamos, aislada, sino, digamos, cuál es la proporción de ese capital frente a otros elementos del balance. Y allí, como parte del proceso analítico, tratamos de entender cuál es el capital que está destinado, por ejemplo, a inversiones, cuál es el capital que de alguna manera ha sido dirigido a pagos de plusvalía y otros elementos que en última instancia reflejan una reducción en lo que llamamos nosotros el capital libre disponible para cumplir con el mundo de acreedores. En términos de calidad de activo, no hay realmente una regla específica que defina cuál es la característica que debe tener una calidad de cartera. Lo que tratamos de entender en este proceso es cuál es la medida de riesgo-retorno del negocio financiero en el que se está llevando a cabo y ver si esa relación de riesgo-retorno de alguna manera es apropiada a lo que se refleja en los balances. Como parte del proceso analítico de cartera en especial, de alguna manera vemos pues, lo que es la calidad de cartera en términos de provisiones sobre cartera bruta, lo que son castigos sobre cartera, lo que son provisiones sobre patrimonio y en última instancia entender cuál es esa situación de cartera frente al negocio. En términos del análisis de cartera de crédito, básicamente el foco es entender cuál es el nivel de provisiones que tiene una determinada institución frente a su cartera de crédito y cuáles son las exigencias que ese perfil de cartera de crédito requiere sobre el patrimonio. Es por ello que dentro del proceso analítico consideramos algunos indicadores como el nivel de cartera vencida sobre cartera de crédito, el nivel de provisiones que hay sobre cartera vencida, el nivel de castigos que hay sobre patrimonio. Todo esto pues con la idea de entender el proceso o las características de la cartera de crédito y las necesidades que puede tener bien sea de provisiones o de castigo frente al perfil de la institución. Un tema, digamos, adicional a considerar tiene que ver con los resultados del negocio y no solamente, al igual que en el caso corporativo, fijar esos resultados en un momento puntual del tiempo, sino ver un poco las tendencias y cuál puede ser la evolución del negocio hacia adelante. Y es por ello que el proceso analítico y parte de la discusión del comité de calificación, quien en última instancia es quien toma la decisión de calificación, es entender cuáles son los potenciales cambios que puede haber ese negocio frente a modificaciones, bien sea en la estrategia de negocio, en el entorno, que determinen un cambio en ese perfil financiero. En el tema de rentabilidad, la rentabilidad es una de las medidas más relevantes para una institución financiera, puesto que el patrimonio de alguna manera se alimenta a través de lo que es la recurrencia de la rentabilidad. Es por ello que entre los temas analíticos a considerar se evalúa lo que es el retorno sobre los activos, el retorno sobre el patrimonio, lo que es la eficiencia operativa y el margen financiero en general. Todos, insisto, son elementos que de alguna manera fortalecen el patrimonio a través del tiempo. La liquidez de alguna manera es lo que permite entender cuál es la capacidad inmediata de reacción que tiene una institución financiera frente a sus determinados compromisos y el fondeo de alguna manera permite entender cuál es la capacidad que tiene la empresa o la institución para captar recursos de terceros y hacer frente a sus compromisos. Y es por ello que en el análisis de estos temas es importante entender, entre otros elementos, cuál es el vencimiento de sus depositantes, por ejemplo, o de sus captaciones, qué tan relevante es un indeterminado depositante frente al resto de las captaciones de la institución y entender así de alguna manera cuáles son las vulnerabilidades que podría tener la institución frente a un retiro de una determinada ente o depositante o frente a amenazas que puedan haber de un retiro masivo de
captaciones. Finalmente, dentro del mundo de calificaciones financieras hay una parte distinta para calificaciones de empresas de seguro. La calificación de empresas de seguro de alguna manera pretende dar una opinión de la calificadora frente al compromiso que asumen estas empresas, que básicamente es el pago de siniestro. Para ello, el análisis, al igual que en los elementos que hemos visto en las calificaciones anteriores, se incluyen elementos cualitativos y cuantitativos que tienen que ver con aspectos del negocio, con aspectos operativos y de alguna manera con aspectos financieros. Dentro de los aspectos generales, de alguna manera se trata de entender lo que es también los temas de gerencia, lo que son temas de crecimiento, lo que son temas regulatorios. Dentro de los aspectos financieros, de alguna manera también se incluyen temas como apalancamiento, como siniestralidad, como liquidez y rentabilidad como elementos relevantes. Y finalmente, en el desempeño operativo, incluir lo que para una empresa de seguro es relevante, como lo es sus reaseguradores y el respaldo que tienen de los reaseguradores frente a los negocios que están asumiendo. A diferencia pues, del resto de los sectores, para una empresa de seguros, el tema de reaseguro y las coberturas que tienen con reaseguradores puede determinar en forma relevante cuál es el perfil de riesgo de una determinada institución. Si bien expusimos algunas características particulares de las metodologías que aplican cada uno de los sectores, la verdad es que en forma común cualquier proceso de calificación se inicia con un proceso de una interacción entre la empresa calificada y el calificador, con la idea de entender no solamente los temas puramente contables, sino también pues, entender pues, las dinámicas de los negocios. Ese proceso de alguna manera no es una decisión exclusiva del analista que está llevando a cabo o liderando ese proceso, sino que es de alguna manera una decisión de lo que llamamos nosotros un comité de calificación. Y la relevancia de reforzar este punto tiene que ver con que las decisiones de las calificadoras no son exclusivas de una persona, sino son exclusivas de una institución que, dependiendo pues de qué calificadora se trate, vela porque se apliquen las metodologías en forma estandarizada y en forma rigurosa pues, con lo que han definido. Y finalmente, quizás como punto relevante, no se trata pues el proceso de calificación de ver la foto de la institución en un determinado momento del tiempo, sino ver la foto acompañada con las perspectivas del negocio. De nada valdría dar una opinión de lo que es la empresa o la institución en un momento determinado, sino lo relevante para un inversionista es realmente entender cuál es el futuro de la empresa y cuál es realmente su capacidad de pago frente a determinados compromisos en lo adelante y no necesariamente en un momento del tiempo.